Bueno, continuamos con estos ideales racionales y vamos a seguir diciendo que el intérprete analiza enunciados normativos contenidos en los textos jurídicos y el resultado de la interpretación realizada por los órganos competentes serán otros enunciados normativos. Y en el caso de una sentencia, la interpretación se integra a la norma interpretada como parte de la misma, de tal forma que adquiere automáticamente la misma fuerza y rango que la norma interpretada. Por esto también podemos hablar de la jurisprudencia. Y el término jurisprudencia presenta el mismo problema de ambigüedad que el de interpretación, ya que se refiere tanto al procedimiento de su elaboración como al resultado del mismo. Respecto de la elaboración del contenido de la jurisprudencia, la interpretación depende de la labor legislativa solamente en la medida en que la ley determina el procedimiento de elaboración de la jurisprudencia y en que ésta se configura como el objeto de su actividad. La jurisprudencia permite determinar el significado de una norma, confiriendo así seguridad jurídica en la medida en que permite un grado de certeza en la aplicación de las normas. La jurisprudencia es también el proceso de interpretación y argumentación que deben realizar los jueces para establecer el significado de una norma. Uno de los principales problemas es que el sistema jurídico no establece reglas de interpretación. Normalmente, solo determina los órganos facultados, la obligatoriedad y la interpretación y enuncia los límites para la misma, como el artículo 14 de la Constitución, que se configura como un derecho fundamental. El segundo problema es que la dogmática ha reconocido que no es posible establecer una lista de principios interpretativos que permitan señalar en cada caso la respuesta correcta. La función de la doctrina en materia de interpretación y de argumentación es orientadora. La jurisprudencia es un instrumento que permite llegar o llenar las lagunas de un sistema jurídico determinado, por lo que podemos afirmar que cada caso tiene una solución dentro del sistema jurídico. Y así, el proceso de aplicación de las normas permite determinar su significado. Esto confiere certidumbre sobre su aplicación, eliminando la arbitrariedad, lo cual redunda en una mayor seguridad jurídica. El intérprete debe interpretar o debe siempre tomar en cuenta su responsabilidad al crear la jurisprudencia, por lo que la justificación de sus resoluciones es fundamental y esta debe ser en todos los casos coherente con el sistema jurídico. La mutación de la que hemos hablado hace unos momentos se entiende como norma jurídica general que establece el significado de una norma y se integra a ella, y esto adquiriendo así su rango y eficacia derogativa. Produce un cambio en la norma y en su aplicabilidad. Por lo tanto, aun cuando el enunciado normativo no haya sido alterado, el orden jurídico sí se ha visto afectado y los casos específicos se resolverán de manera distinta por la mutación de la norma. En consecuencia, se produce un cambio de orden jurídico. Ahora, podemos hablar de una transición en sentido restringido y diseño institucional. La transición jurídica se puede concebir de dos formas, como cambio dentro de un mismo orden constitucional o como tránsito a un nuevo orden constitucional. En el primer caso, estaríamos hablando de un conjunto de reformas legales tendientes al cambio de diseño institucional, y en el segundo, de una transición en sentido restringido. La reforma, podemos decir que en relación con los cambios de sistema y en el sistema, podemos decir que el procedimiento de reforma constitucional que se ha analizado permite la verificación de transiciones ad intra, manteniendo la paz y el orden social. Una transición en sentido restringido puede deberse a una gran reforma pactada en relación con el cambio de la forma estatal o de gobierno, con la que el pueblo y los órganos de poder están conformes o mayormente de acuerdo. Estos procesos rara vez pueden llamarse jurídicos y la negociación se da generalmente en un plano político. Existen casos en los que el cambio de sistema se da mediante reformas que se prevén en documentos jurídicos emitidos por las autoridades competentes. De cualquier forma, estas reformas jurídicas acaban en el otorgamiento de una nueva constitución
y por lo tanto en un cambio de sistema. Pero este no es el proceso común para el caso de un cambio de sistema, sino que generalmente se verifica por medio de la violencia, atentando contra el sistema jurídico establecido y a través de conductas calificadas como delictivas por el sistema. Si la norma fundamental es el elemento a partir del cual se puede construir un sistema jurídico, como lo hemos mencionado, y el cambio social o el cambio se da en la mayoría de los casos por un hecho revolucionario y no una norma jurídica, podríamos decir, por lo tanto, que la transición en sentido restringido se encuentra no solamente vinculada a la sustitución de esa norma, sino a la pérdida de su eficacia y al hecho de que la norma fundante del nuevo sistema ha sido legitimada mediante la aceptación y observancia por parte tanto de los gobernados como de los nuevos gobernantes. Con el otorgamiento de una nueva constitución surge un nuevo sistema jurídico y las normas del sistema anterior, que son las normas preconstitucionales que no contravengan a la nueva constitución, generalmente son aceptadas e integradas al nuevo sistema. Por lo contrario, las que contravengan a la Constitución pierden su validez por inconstitucionalidad sobrevenida, y no solamente desde la perspectiva de la derivación formal del derecho, sino también de la lógica y el fundamento legal de una norma básica no puede ser una disposición del sistema anterior, una que sea de la nueva Constitución que está destruyendo. Por esto, la Constitución, a diferencia de las normas de un orden jurídico, no tiene su norma fundante en su propio sistema, ya que por lo general el procedimiento que se sigue para su otorgamiento no es constitucional. En el caso de nuestro sistema jurídico, el cual desde 1917 ha sufrido constantes y permanentes reformas en numerosas materias, su estructura fundamental se ha mantenido. Y así podemos observar que la primera norma ha subsistido, pero solamente en los últimos años se ha hablado de transición, y sobre todo en cuestiones electorales. Por lo tanto, existe un valor subyacente que no es evidente, como podría ser la democracia como fuente de legitimidad. Y jurídicamente estaríamos hablando de cambios de diseño institucional más que de transiciones en sentido restringido. Podemos hablar también de una revolución, y la revolución es en sentido jurídico. Según Sibelius, la modificación extralegal de los principios fundamentales del orden constitucional existente, o bien un cambio de constitución. De cualquier forma, la ilegalidad es inherente a la revolución. La determinación de los cambios en un sistema se da en función de la posible identificación de ciertos elementos constantes o relevantes para una sociedad determinada. Y esto quiere decir de los elementos fundamentales que califican a un sistema jurídico, o como Schmidt dice, los denominaba de las decisiones políticas o políticamente fundamentales. La destrucción de un sistema por la derogación de su constitución y la supresión del poder constituyente en que se basaba, ya sea por el derrocamiento de una monarquía y y su sustitución por un gobierno democrático, por ejemplo, es una de las formas de transición en sentido restringido. Y otra posibilidad es la supresión de la constitución vigente, pero conservando el poder constituyente en que se basaba, como el caso de un golpe de Estado. Sin embargo, la Constitución tiene una voluntad de permanencia y por esto prevé un procedimiento para su reforma. Como la Constitución no puede permitir o justificar su infracción, ya que esto significaría desconocer el Estado de Derecho, se establece su inviolabilidad. Pero como Herer decía, no hay ninguna forma de inviolabilidad de la norma constitucional que pueda detener una revolución, y ni división de poderes que impida conflictos. O en términos más simples, no hay fórmulas jurídicas que mágicamente impidan la destrucción del sistema, puesto que solamente son principios del derecho. Por esto es característica de la Constitución su inviolabilidad, entendida como la posibilidad que tiene de permanecer vigente a pesar de ciertos cambios políticos que puedan darse en un país. Podemos tomar como ejemplo el caso de una revolución. Si fracasa, no se produce la sustitución de la primera norma, tampoco hay cambio de sistema, ya que gracias a la previsión de su inviolabilidad se presume como constante la vigencia de la Constitución y por ende
ilícitos los actos contrarios a la norma fundamental que se verificaron durante el periodo de insurrección. Ahora, también podemos hablar de una ruptura del sistema jurídico y por esto podemos decir que se puede decir que hay cambio de sistema cuando hay una ruptura y la cual se encuentra vinculada a la vigencia y eficacia de la norma fundamental, no así en el caso de una reforma, ya que esta es propia de la dinámica del derecho. Una constitución pierde su vigencia cuando todo el sistema pierde eficacia por haber sido sustituida por otra constitución, y más bien es el sistema jurídico mismo el que pierde eficacia y es sustituido por otro. Los efectos jurídicos de la extinción son la sustitución de la norma suprema, la creación de un nuevo sistema jurídico y la derogación de todas las normas creadas conforme al sistema anterior. Los efectos políticos son la ruptura del régimen político, la modificación del orden establecido, la sustitución del gobierno y la conformación de un nuevo orden social. Y en el caso de una ruptura se produce una tensión relevante entre la legitimidad de un sistema jurídico y la inviolabilidad de la Constitución. También podemos decir, en conclusión, que existen dos tipos de transiciones y una denominada amplia y que describe, por ejemplo, el proceso de evolución de un estado absoluto a un estado de derecho, y el cual se configura no solamente por los principios de legalidad y seguridad jurídica, sino fundamentalmente por el establecimiento de sistemas jurídicos fundados en una constitución que como norma suprema prevé derechos fundamentales y división de poder. La transición en sentido restringido, en cambio, se caracteriza por el cambio de un sistema jurídico en función de la sustitución de la norma primera, como parte de la operatividad del sistema, y se analiza también la facultad de reformarlo, y se estableció también o se establece que en el caso de modificaciones en un sistema jurídico, estas deben ser descritas más como cambios de diseño institucional que como transiciones. Y por esto, a partir de la incorporación de mecanismos internacionales y sistemas jurídicos globalizados, se percibe un nuevo aspecto de las transiciones, como en el caso de la Unión Europea, o constituciones que subordinan su supremacía a algunos tratados, y se trata de un tipo distinto de transición, hacia un nuevo modo de operatividad de los sistemas jurídicos. La Constitución y los cambios en y del sistema jurídico determinan el efecto y alcance de las denominadas transiciones. Y en los casos en que una nueva Constitución es otorgada, se produce una transición en sentido restringido, por lo que ésta es identificada por el aspecto formal. Por otra parte, cuando se habla de un cambio en las instituciones de conformidad con un determinado criterio valorativo o la orientación de las normas jurídicas, pero sin cambiar la forma estatal o de gobierno, se trata más bien de un cambio de diseño institucional. El arreglo o diseño institucional es correlativo al aspecto cualitativo y el arreglo o diseño institucional es correlativo al aspecto cualitativo más que al cuantitativo de una o varias reformas al sistema jurídico en función de un criterio o valor. Sin embargo, si la primera norma es preservada, no hay cambio de sistema y por lo tanto, a pesar de las transformaciones sufridas por el sistema, no podemos hablar de una transición en sentido restringido, sino solamente de reformas al sistema. Por esto el derecho es un instrumento de conformación social y debe responder a las necesidades de la colectividad regulada y a la realidad imperante. La dinámica propia del derecho hace indispensable el análisis de las transiciones tanto desde la perspectiva procedimental como de contenidos. Y las transiciones en sentido jurídico revelan la evolución o tendencia de un sistema jurídico hacia el mejoramiento de la regulación de las relaciones jurídicas. Hasta aquí vamos a terminar esta cápsula y vamos a continuar en la siguiente con los defectos lógicos de los sistemas jurídicos.